Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Iván, mi esposa Tatiana. Estamos aquí en esta tarde preguntando qué piensan las personas de pronto después de que se mueren, para dónde se van. ¿Qué creen ustedes que pasan las personas que se mueren, para dónde se van? Bueno, primero yo pienso que son juzgados, pues, porque por sus acciones aquí en la tierra y las decisiones que toman. Después ya depende de lo que hayan hecho en vida. Yo creo que si son buenas personas van para el cielo, pero si fueron malas personas y hicieron el mal van para el infierno. ¿Tú qué piensas, Jorge? Pues a mí me da mucho miedo. Sí, o sea, en la manera de pensar que para dónde voy a coger cuando me muera, que si me van a ver, que qué voy a hacer, o sea, me da mucho miedo y no sé si existe porque hay muchas cosas. Uno que existe, que no existe el infierno. Entonces, o sea, no sé qué pensar porque me da miedo lo que para donde yo me vaya después que me muero. O sea, desde eso, o sea, en la Biblia se dice que después que las personas se mueren, ya no tienen permiso de ir o sea, de estar con nosotros, los que estamos vivos ya. Ya no tienen parte con nada en este mundo. Sí. En este mundo terrenal. O sea, eso es algo que Dios dijo que ya no tienen ya el permiso. Pero bueno, eso me alegra que ustedes leen la Biblia y tienen conocimiento bíblico. Eso es muy bueno. Sabiendo que ustedes leen la Biblia, ¿saben qué dice en la Biblia en cuanto a la muerte? Pues yo leí Apocalipsis. Sí. Y dice muchas cosas horribles, de las bestias que van a salir, de libros que leyeron, de los caballos que van a salir, o sea, da mucho miedo, o sea, en todo eso me da miedo en el juzgado, porque... La pregunta no fue esa, la pregunta fue qué sabe de la muerte, o sea, qué dice la Biblia sobre la muerte. Pero bien, ha podido comprender, porque la parte del Apocalipsis es parte... Es de eso, o sea, de para dónde van, o sea, también de que la muerte se va a escapar de los humanos porque ya no van a querer llevárselos cuando se acabe el mundo, también he leído eso, o sea... Y también, o sea, hay mucha gente que dice, no, yo hablé con mi primo, yo hablé que está muerto, que me vino a visitar. Y en la Biblia dice que Dios no permite a los muertos ya estar con los humanos. O sea, que no tienen el permiso ya. Estar terrenalmente. Sí, o sea, que ya se quedan ahí. Y, o sea, en ese sentido, no sé, porque también en la Biblia dice que después serán quemados, o sea, dice muchas cosas, entonces... Y actúan mal en la vida, hermano. Ahí de pronto entonces ya teniendo todo ese conocimiento, es importante saber qué va a pasar con nosotros. ¿Cómo es que es tu nombre, perdón? Jorgelio. ¿Y el tuyo cómo se llama? Eliángela. Eliángela. Jorgelio Eliángela. La Biblia dice que está establecido para los hombres morir una vez y después el juicio. Cuando nosotros morimos, vamos a presentarnos frente a un Dios santo que dice que no toma por inocente al culpable. ¿Cómo nos vería Dios en ese juicio a nosotros? Por ejemplo, ¿cómo vamos a ser juzgados? Por ejemplo, ¿cuántas mentiras han dicho ustedes, por ejemplo? Yo he dicho varias, no voy a decir mentira, porque, pero yo sé que Dios sabe todo lo que hemos hecho en esta vida, lo bueno, lo malo, sí sabe. Y en cambio, si yo llego, esto por lo menos, pongamos un escenario de que yo ya haya fallecido y esté delante de mi Dios, pues, y yo diga, no, mi Dios me pregunta, ¿usted qué ha hecho en esta vida? ¿Ha mentido? ¿Ha robado? Y yo le diga, no, sabiendo que Él ya sabe, Él ha estado en mi vida, sería falso decirlo, pero yo... Sí, he mentido y yo siento que el momento de ser juzgado no se debería decir mentira, ya que Dios sabe, está ahí en lo bueno y en lo malo. ¿Y de pronto han robado alguna vez en su vida algo así, sea algo pequeño? Cosas chiquitas como el queso, como 2,000 pesos, o sea, mami, eso se pasó de más, sí, pero no más de eso. Sí, bueno, fue una sola vez que fue sin culpa, no fue con culpa. Fue porque estaba jugando con una mechera en una tienda y estaba jugando y jugando con eso y mi cuñada dice, vámonos. Y yo, bueno, dale, y yo jugando con la mechera y yo, ve, ¿tú pagaste eso? Y ella dice, no. ¡Ay, Dios mío! Ya estaba lejos. Fue inconscientemente, no fue conscientemente. Y cuando estaba chiquita, como dice ella, una que otra monedita, el queso o un pedazo de arepa.
Entonces vea lo que es importante, lo que está pasando aquí. Nosotros tenemos una conciencia. Conciencia es que con conocimiento de qué, del bien y del mal. Nosotros sabemos cuando decimos una mentira que estamos de otra manera, nuestra conciencia nos está acusando, ¿sí? Cuando nosotros robamos, en este caso, vea que se fueron hace mucho tiempo atrás, se acuerdan perfectamente hasta el pedazo de arepa que se roban, ¿sí? ¿No es cierto? Porque eso queda marcado dentro de nosotros, porque es la misma ley de Dios dentro de nosotros que nos acusa, ¿no es cierto? Y no solamente las cosas que hacemos, sino también las que pensamos. Tanto así que el Señor Jesús dijo que no cometerán adulterio, más yo digo que cualquiera que mirara a alguien con deseo sexual para codiciarlo ya cometió adulterio en su corazón. ¿De pronto lo han hecho alguna vez? Yo no. Yo tengo un hijo, tengo mi pareja, y yo me pregunto que sí, o sea, muchos dicen que para que no sea pecado tienes que casarse, entonces no sé si es verdad, pero yo sí, y de pronto sí sea así como dice en la Biblia, como los mandatos, porque ellos son unos mandamientos. Yo lo que estoy haciendo en este momento es pasarlo por el callejón de Dios, que son los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Apenas hemos mencionado 3 de los 10, ¿no es cierto? No mentirás, no robarás, no cometerás adulterio. Pero si le empezamos a sumar, no irás el nombre de Dios en vano, sí, serás obedientes. O sea, cuando uno dice, te juro por Dios que yo no hice esto, cuando uno sabe que sí lo hizo, o sea, ya esto ya es pecado. Pues también están los 7 pecados, como las 7 virtudes, creo que es así. Entonces imagínense nosotros presentarnos frente a ese Dios. Por ejemplo, nosotros violamos la ley de Dios en un día 5 veces, o una mala mirada, una mentirita, ¿sí? Entonces, siendo así, Dios nos ve nosotros pecadores y realmente el castigo es pues el lago de fuego, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué creen que hizo Dios por nosotros los pecadores para que no fuéramos al infierno? ¿De pronto saben qué hizo Dios por nosotros? Murió en la cruz del Calvario. ¿Y cómo funciona eso 2000 años después en nuestro caso? No sé. Ya a nadie le importa, es como si... ¿Cómo funciona? ¿Cómo nosotros remedimos nuestro pecado? Esa fue la pregunta. Algo así. Entonces, se les voy a poner un ejemplo. Vea. Yo pienso, disculpa que la interrumpa. Yo pienso que pidiéndolo perdón porque dice que Buenaventurado los arrepintió, pero el arrepentimiento tiene que ser del corazón, que uno diga me arrepiento y no lo vuelvo a hacer, Dios mío, no lo vuelvo a hacer. Pero si uno se arrepiente y dice no lo vuelvo a hacer y lo vuelve a hacer, no es un arrepentimiento de corazón, siento yo eso, en ese caso. Porque ya la redención es el arrepentimiento y pedirle a Dios perdón. Y a la persona, exactamente, que se siente que uno lo hizo culpable. ¿Qué opinan si, digamos, yo me meto aquí a la alcaldía y me robo 200 millones de pesos? ¿Sí? Y de pronto me ponen toda la demanda y me buscan la policía y me agarran. ¿A dónde me llevan? A donde un juez, ¿no es cierto? Y el juez me dice, vea, te voy a mostrar qué tan grave es tu delito, te condeno a 30 años de prisión. ¿Sí? Si yo le digo al juez, venga juez, ¿sabe qué? Me arrepiento, perdóneme por haberme robado eso. ¿Qué creen que hace el juez? ¿Qué hace el juez? Bueno, no sé, no le diría cómo. Yo te diría, si la vida se tratara de disculpas, no existieran policías o abogados. ¿No es cierto? Entonces nosotros nos caería todo el peso de la ley, ¿no es cierto? Asimismo nos está cayendo todo el peso de la ley de Dios, sabiendo que nosotros somos culpables por nuestros delitos, ¿no es cierto? Sí, pero aquí viene algo lo que se llama la gracia, lo que hizo Dios por nosotros los pecadores para que no fuéramos al infierno. Él dio su propia vida. ¿De qué manera? Si a mí me van a meter a la cárcel por esos 200 millones de pesos que me robé, de pronto aparece alguien en el juzgado y me dice, vea, ¿sabe qué, Iván? Yo tengo esos 200 millones de pesos, ¿puedo pagar por usted? Yo así no conozco a esa persona, ¿qué hago yo? Sí, pague por mí. Pues él va a pagar por mí, sí, no, pero lo tienen demandado por otros 50 millones de pesos porque no es así como tan fácil, ¿no es cierto? Iván, yo tengo esos 250 millones de pesos, ¿puedo pagar por usted? ¿Qué hago yo? Sí, juez, él va a pagar por mí. ¿Qué hace el juez? Recibe el dinero y aunque yo soy culpable por ese delito, yo quedo en libertad. Claro. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros hace 2000 años. En vista de que nosotros no, como dijo la Biblia, como está escrito en la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Era necesario ¿de qué? De un Salvador. Ese Salvador lo dispuso Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Dios mismo hace 2000 años se encarna en la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el unigénito del Padre. ¿Qué hace? Milagros sorprendentes confirmando todo su ministerio. ¿Sí? En el momento que resucita un muerto, ya los religiosos de la época buscaron cómo asesinarlo y de hecho lo hicieron, ¿no es cierto? Cuando lo hicieron, él lo colgaron en un madero, eso de las 9 de la mañana, y sobre las 3 de la tarde él dijo, consumado es, que en pocas palabras la deuda ha sido pagada. ¿Sí? Le clavan una lanza en su costado donde salió ¿qué? Sangre y agua. Esa sangre, haga de cuenta que fueron esos 250 millones de pesos que alguien pagó por mí.
¿sí? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros para poder salir de todas nuestras deudas con Dios? Primeramente, aceptar el pago. Cuando nosotros aceptamos que Jesucristo murió por nosotros, ¿sí? Coge Dios todos nuestros pecados y por la sangre de Jesucristo nosotros quedamos en libertad. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros los pecadores hace 2000 años para que nosotros no fuéramos al infierno. Pero hay un mensaje que es importante, es el mensaje del Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? De salvación. Las buenas nuevas de salvación significan de que Dios ahora dispuso una manera para estar en la relación correcta con Él, que es por medio de Jesucristo, ¿sí? ¿Y cuál fue el primer profeta del Nuevo Testamento? Era Juan el Bautista diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Aceptar el pago y arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Cuando aceptamos el pago y nos arrepentimos de nuestros pecados, dice el Señor, que pone un espíritu dentro de nosotros capaz de ser obedientes a las cosas de Dios. Nos bautiza con su espíritu. ¿Tiene sentido, muchachas? Sí, para mí sí. Yo siento, tiene sentido, porque ajá, como dijiste, acepta el pago y por lo menos también te iba a aclarar un punto que yo siento que es muy crucial. Porque cuando uno está en las buenas dice, ay, estoy en las buenas, bueno, dicen gracias a Dios, pero lo dicen después, o sea, no lo dicen al principio que estoy en las buenas porque Dios me hizo mal. Estoy en las buenas porque trabajé, porque no sé, pero gracias a Dios, a lo último. Pero cuando uno está en las malas, que no tiene trabajo, que no tiene para pagar arriendo, que no tiene para comida, y busca a Dios como Dios, ayúdame Dios, por lo menos ahí me dicen, cuando uno dice Dios, dame paciencia, Dios no te da la paciencia, sino te da la oportunidad de ser paciente. Okay. O que yo diría que más antes nos da suficientes pruebas como para ser pacientes, diría yo, ¿no es cierto? También. Nos está puliendo, ¿no es cierto? Pero entonces eso fue lo que hizo Dios por nosotros, ¿sí? Murió por nosotros y nos dejó su espíritu, ¿sí? ¿Para qué? Para capacitarnos para hacer esas buenas obras, para que el pecado que mora en nosotros sea eliminado por la ¿qué? Por la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿sí? Ahora mi pregunta es, ¿cuándo se van a poner ustedes en paz con Dios? ¿Cuándo crees que te deberías poner en paz con Dios? O sea, algo muy diferente yo he pensado también es, te están preguntando una pregunta, mamá, que cuando te piensas a poner en paz con Dios, o sea, pues, arrepentirte de todos los pecados que cometiste, como físicamente y es muy espiritualmente. difícil porque si, o sea, si yo le prometo eso a Dios y lo vuelvo a hacer, es difícil, o sea, también como es difícil que uno se entregue a Dios y es muy difícil porque yo he intentado, yo duré nada más 2 semanas leyendo la Biblia y después no me podía concentrar, después me llamaban, después nunca tenía tiempo o pasaban muchas cosas y yo digo, no es difícil, no es fácil hacer esto, digo. Y se me olvidó, o como rezar todas las noches, yo trato de rezar todas las noches y ya después se me olvida y después a los días digo, hoy no recé, ayer no recé esto, o sea, esas cosas no son Yo fáciles. le pongo un caso, disculpe, un caso de que dice mi mamá, pues, mi mamá antes, o sea, nosotros yo soy guayú, se lo voy a decir de una vez, mi mamá antes hacía baños espirituales a punta de mata, etcétera, y esto. Mi mamá se arrepintió de eso y dijo, ahora que ella echa unos baños que mi familia dice que son buenos, fue porque mi mamá le dice a Dios cuando no se baña, Dios, úsame como herramienta para que el ser que yo voy a hacer, que voy a bañar, consiga lo que necesite, lo que su corazón le dicte. Entonces mi mamá dice que en un tiempo acá ella bañó a un familiar mío, no puedo decir nombre, pero ella es un familiar mío, y al familiar mío le estaban echando brujería, porque la maldad existe, de que existe, existe. Pero mi mamá dice que en el sueño había un ser blanco que atapaba a la mujer que le iba a atacar a ella, que no se deja ver, pero era algo bonito, o sea, atajaba a la mujer. Le contó el sueño a mi abuela, a la mamá de ella, pues, y le dijo, ese es Dios porque tú le pides a Dios, Dios, úsame como herramienta para que la persona consiga lo que necesite, pero con tu gloria. Y así, o sea, yo siento que yo sí tengo muchas pruebas de que Dios existe porque yo sí he pasado por muchas malas cosas, o cuando me dijeron que mi mamá iba a fallecer, yo sí me sentí mal. Y llegó un pastor, ¿no te acuerdas, Yorgeli? Llegó un pastor, ahora era mi mamá, y mi mamá se recuperó, pero a mi mamá dijeron que se iba a morir, que le compraron la urna. Pero un pastor llegó, la oró. Le dijo que fuera a rezar a mi tía. Tranquilo. Que fuera a rezar a mi tía y él fue, la rezó y ya mi tía se curó después que dijeron que se iba a morir. Un pastor la rezó. Pero no lo hizo por nada a cambio ni nada, nos hizo fue el favor. Lo que hizo. Bueno, sí, eso es, de todos modos,
El Señor siempre se nos manifiesta de muchas maneras, ¿no es cierto? Sea en sueños o con personas. Y como hay evidencia de que hay un Dios, pues empezando por la creación, ¿no es cierto? La creación muestra de que hay un creador. O sea, yo no puedo decir que ese edificio vino y se armó solo y le salieron ventanas, ¿no? Ahí hubo un constructor, ¿no es cierto? Eso es prueba de que hubo un constructor. Sí, lo mismo detrás de un cuadro que hay un pintor, detrás de la creación hay un creador. Ese creador, sí, estaba unido con nosotros desde el principio. Pero ¿qué sucedió? Por causa del pecado y de la muerte, pues causa de Satanás realmente, que entró el pecado a los hombres, nos dividió de Dios. Nos tiene pecados capitales, como algunos le dirían. Pero ahora Dios, ¿qué hizo? Dispuso una manera para que nosotros tengamos comunión con Él, que es por medio de Jesucristo. ¿Sí? Cuando nosotros aceptamos el pago y nos arrepentimos de nuestro pecado, ahí sí podemos coger las Escrituras y leerlas y entenderlas. ¿Sí? Porque ya estamos conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso hay veces yo también cogía la Biblia y la trataba de leer y no la entendía para nada. Por eso cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, un líder religioso de la época, decía que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Sí? Y era necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Entonces cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, ¿sí? Y ponemos la confianza en Jesucristo, ahí podemos ver el reino de Dios. Cuando podemos ver el reino de Dios es cuando ya se nos abre la Escritura, se nos abre la Biblia, se nos abren las palabras y las personas que vienen a nuestro alrededor también a hablarnos de Dios. Y ahí tenemos el discernimiento de qué palabra viene de Dios y qué palabra no viene de Dios, ¿sí? Pero solamente es cuando nos disponemos con todo nuestro corazón. Por eso la pregunta cuando yo les decía, ¿cuándo creen que se deberían poner en paz con Dios? El día es hoy, el día de nuestra salvación hoy, el día en que creímos que Jesucristo murió por nosotros. Ese día es el que nosotros estamos en paz con Dios. Chicas, muchas gracias por la entrevista. ¿Listo? ¿Puedo orar por ustedes? Sí. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de aquí, de hablar de tu palabra, Señor Jesús, de podamos comprender, Señor, de que hay un reino, Señor, en los cielos, pero también hay un infierno, Señor. Sabemos, Señor, que si nosotros morimos en nuestros pecados, Señor, vamos a quedar ahí, Señor. Por eso te pedimos, Señor, por aquí, por esas dos damas, Señor, por la bebé, ¿cómo se llama la bebé? Sofía. Por Sofía, Señor, para que seas tú, Señor, siempre guiándolo, Señor, con el poder de tu Espíritu, Señor. Ábrele las Escrituras y sobre todo trae convencimiento, Señor, y también temor al pecado, Señor, para que podamos buscarte con todo nuestro corazón, Señor. Bautízala, Señor, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén.